Hola, esto es la mágica historia. He tenido algunos compromisos personales, por eso no había subido nada, pero obviamente hay harto de qué hablar. Pero estoy un poquito atrasado con las informaciones por lo mismo, porque no he revisado a último minuto, si es que no, por lo menos lo que voy a hablar está basado en información de hace unos días atrás. Pero antes quisiera agradecer una persona que me dejó un libro en un comentario de un video anterior, no me acuerdo cuál. Muchas gracias, muchas gracias por el gesto, muy amable de su parte. Me dejó un libro acerca de los Házaros, ¿ok? Pero vamos con calma, se me adelantó a la jugada esta persona, ¿ok? Obviamente vamos a hablar de esos temas. El video anterior era simplemente para poner este concepto de que hay en este tema histórico de la gran conspiración, la conspiración madre, ¿cierto? La conspiración espiritual, digamos. Hay mucho, es un tema muy extenso, muy complicado, y ese video era simplemente para poner ese concepto, no era para aclarar nada. Por eso fue un video bastante vago también, bastante enredado, qué sé yo, pero yo creo que la idea se entendió, ¿ok? Vamos por parte. Lo que sí, cuando yo he leído este tipo de libros de gente que hace recopilación histórica, sobre todo de civilizaciones, que no han tenido, que no han dejado un rastro escrito, digamos, ha sido, de hecho, leyendo un libro parecido a ese, pero acerca de los hititas, me percaté de que la historia oficial muchas veces está basada en supuestos, ¿ok? Y en cosas muy difusas, ¿ah? Estos libros siempre están llenos de frases así como: podríamos pensar esto, nos podríamos imaginar, podríamos deducir, a partir de esto podríamos deducir, qué sé yo, en fin. Entonces, cuando yo empecé a leer libros de este tipo, que son libros maravillosos, que hay un trabajo tremendo de por medio, yo me saco el sombrero por las personas que pueden realizar este tipo de trabajo, que debe ser maravilloso también poder tener acceso ahí a alguna biblioteca o algo para poder hacerlo. Lo que sí me comenzó a dejar en claro de que la historia oficial está basada en cosas que la misma historia critica, ¿ok? Entonces, de ahí en adelante me di cuenta de que no era descabellado tomar a ver, no como una base histórica, sino para hacerse una idea personal, de una percepción de la historia del mundo, eh, mitología, fábulas, incluso literatura de fantasía, incluso la Biblia, que muchas veces muchas personas critican a la Biblia como un texto que no puede considerarse como un texto histórico, y yo discrepo de ese asunto. Creo que la Biblia es, con respecto al periodo de tiempo que toma la Biblia, es un libro histórico absolutamente válido como cualquier otro texto clásico, así tal cual. Pero en fin, hay harto que hablar ahora, así que no me voy a detener en ese tema ahora. Lo vamos a hablar más adelante. Agradezco nuevamente el libro, está bastante bueno. Siempre voy a aprovechar ese tipo de textos. Muchas gracias. Bueno, vamos a lo desagradable ahora. Vamos a seguir con el tema de Rusia y Ucrania. Eh, ¿Y por qué seguís con eso? Si, a ver, oye, Esteban, ¿acaso acá en Chile no está pasando nada? Está pasando de todo, hombre, y tú eres disidencia controlada, entonces estás mostrando un tema para distraer de los temas importantes de acá del país. Discúlpenme, pero discúlpenme, pero yo creo que a esta altura
lo que está pasando en Chile es simplemente crónicas de una muerte anunciada, como lo dijimos hace 2 años atrás, o 2 años y medio atrás. ¿Ok? Hemos hablado, por lo menos yo he hablado acerca de todos los ingredientes que están haciendo, que están formando esta cazuela llamada crisis nacional. Por lo tanto, ¿qué voy a aportar ahora? ¿Me entienden? ¿Ah? ¿Llorar sobre la leche derramada? Que lo hagan otros, de verdad, de verdad. Yo ya hice mi pega en ese sentido, ¿ok? Y no quiero ser pesado con esto, pero es la verdad, pues, o sea, ¿de qué nos vamos a quejar ahora? Si ya lo hablamos, ya dijimos un montón de cosas, qué sé yo, y nos enfrentamos. Voy a poner un ejemplo en este mar de tonteras y estupideces, de nuestro reino de Chile. El accidentado inicio escolar, ¿cierto? Con estas denuncias de violencia estudiantil, con estas marchas de estas niñitas, de estas princesitas guerreras, como así se autoperciben. Voy a utilizar su mismo idioma, pero que en realidad uno las ve haciendo desorden, desmanes por la calle, y realmente son solamente un ejército de orcos. ¿Mm? Porque en eso las convierten, lamentablemente. ¿Ah? Esto no es chistoso para mí. Es muy lamentable ver a las jóvenes, a las adolescentes de mi país convertidas en lo que las han convertido. ¿Me entiendes? Pero ¿qué se puede hacer? ¿Ah? Y todos los medios de prensa y el gobierno llorando, ¿cierto?, sobre la leche derramada, cínicamente, y más encima dando vuelta a la tortilla, ¿cierto?, nuevamente diciendo que esto es producto de la violencia de género. En fin, más de lo mismo, ¿ok? Temas absolutamente vomitivos a esta altura. Ese es un ejemplo, ¿sí? ¿Para qué vamos a seguir? ¿Ok? Mejor preocuparnos de las cosas importantes, que son nosotros. Sobre lo demás ya no hay nada que hacer. ¿Ok? Bastante difícil va a ser afrontar lo que se viene cada día más, y como para andarnos preocupando, o como para andarnos llenando de odio y cosas con respecto a cosas que no podemos solucionar. Esa es mi opinión. ¿Ok? Así es que vamos con Ucrania. ¿Ok? Porque aunque mucha gente piense que no tiene nada que ver con nosotros, sí tiene que ver con nosotros. Estamos todos conectados en este nivel de realidad llamado planeta Tierra. ¿Ok? Estamos todos conectados a un nivel esotérico del que podemos hablar otro día. ¿Ok? Y bueno, hay algunas noticias. Por ejemplo, el tema de los laboratorios con armas biológicas en Ucrania. Otra vez con lo mismo, si eso es conspiración. No, señor, no es conspiración. Lamentablemente no hay buena información, y no la va a haber con respecto a este tema muy delicado, y justamente por eso no va a haber buena información, porque es muy delicado y los compromete prácticamente a todos. ¿Ok? Los rusos le echan la culpa, ¿cierto?, a Ucrania y Estados Unidos, diciendo de que Ucrania tiene estos laboratorios, ¿cierto?, y que en ellos se elaboran armas biológicas, pero que Ucrania habría hecho desaparecer las pruebas al respecto, pero que ellos sí tenían pruebas suficientes y fidedignas acerca de que Ucrania había hecho desaparecer las pruebas. O sea, no tengo pruebas de lo que se hizo aquí, pero sí tengo pruebas de lo que se quiso ocultar aquí. Algo así. Ni ellos entienden, ¿me entienden? En fin. Estados Unidos, bueno, Rusia dice que Estados Unidos financió estos proyectos. Estados Unidos dice, no, nosotros no hemos financiado nada. Nosotros dimos dinero, sí, dimos dinero, mucho dinero, pero dimos dinero para que estos laboratorios dejaran de trabajar y prácticamente se desmantelaran.
Para eso dimos dinero, pero nosotros no nos metimos en ese trabajo, nosotros entregamos el dinero y le dejamos el trabajo a los ucranianos. Claro que sí. Nuevamente, otra versión ridícula, al mismo nivel que la de los rusos. ¿Ok? Y esto nos hace ver que detrás de esto, si le vemos entre líneas, hay algo muy serio. ¿Ok? Porque claro, el gobierno de Estados Unidos no es una institución de beneficencia. ¿Ah? Ellos no entregan dinero a otro gobierno así como así, y sobre todo a un gobierno sensible para la política gringa, ¿ok? El gobierno ucraniano, ¿ok? El límite de la reja, el límite del cerco. ¿Ah? Y le voy a entregar dinero a ese gobierno, ¿cierto?, que todavía tiene muchos nexos con la ex Unión Soviética, y le voy a entregar una millonada de plata para que ellos destruyan sus laboratorios medios sucios. ¿Ah? Claro que sí. No, hombre, claro que no. Eso, a mí por lo menos, que yo tengo dos dedos de frente, no me cuadra, pero para nada. ¿Ok? Ok, pero tenemos a Estados Unidos sí declarando que sí le entregó dinero al gobierno ucraniano en relación a esos laboratorios. En cómo se ocupó y hasta qué nivel Estados Unidos está involucrado con esos laboratorios, no se sabe y no creo que lo vayamos a saber. Pero el gobierno de Estados Unidos también declaró de que están preocupados por la situación, y eso da a entender, junto con lo que decíamos en otro video, esta declaración de la OMS pidiéndole al gobierno ucraniano que destruya todo material peligroso que se encuentre en esos laboratorios, nos da a entender de que sí existe material peligroso. Por lo menos hay un enorme temor de parte de la OMS, de parte de Estados Unidos, con respecto a lo que existe en esos laboratorios. Entonces, primero que nada, ¿los laboratorios existen? Sí, todos lo confirman. Segundo, ¿cuántos laboratorios son y dónde están ubicados? No sé dónde están ubicados, pero sí está confirmado de que son más de 30 laboratorios. Más de 30. Es decir, no es un proyecto menor que haya podido costear por sí solo el gobierno ucraniano. Y tomando en cuenta que por lo menos uno de esos laboratorios, por lo menos uno, es un laboratorio de alta seguridad similar al de Wuhan, en China. ¿Ok? Es decir, un laboratorio carísimo y por lo mismo también un laboratorio que puede resistir muchas cosas. ¿Ok? Ahora, China también da su tajada en esto y también lanzó una declaración. Los chinos dijeron de que los laboratorios existen, de que allí sí se hacían pruebas y estudios de malintencionados, y sobre todo unos estudios que ellos sabían por su inteligencia que eran estudios muy sospechosos con murciélagos. ¿Ok? Relacionando estos China relacionando estos laboratorios ucranianos con el origen de la enfermedad que yo no puedo nombrar. ¿Ok? Y diciendo de que el verdadero origen de la enfermedad habría estado en uno de estos laboratorios ucranianos, y que la teoría que Occidente ha planteado de que la enfermedad que yo no puedo nombrar se habría escapado de un laboratorio chino es una teoría de conspiración, y que lo real sería esto otro. ¿Ok? Nuevamente, ¿cuál de las tres versiones le cuadra a usted más? Obviamente ninguna, obviamente todos están mintiendo, pero obviamente todos están diciendo algo de verdad. Y lo único que podemos sacar entre líneas es que aquí hay un tema terriblemente delicado, y que no se está tocando y que se está minimizando por los medios de comunicación oficiales, y no solamente minimizando, sino que se lo está mostrando como simplemente una teoría de conspiración. ¿Ok? Algo que yo encuentro sumamente irresponsable, sobre todo con los medios que son medios de prensa, ¿ah? Que tienen que entregar información de buena calidad. Y sobre todo lo que dijimos en el otro video acerca de esto, de que los involucrados en este asunto, la OMS, el gobierno de Estados Unidos, China, Ucrania y Rusia, no están informando de buena manera en un tema que es sumamente delicado y que deberían hacerlo, pero no lo van a hacer. Por último, ¿cuál es el origen de estos laboratorios? Bueno, estos laboratorios son más viejos de lo que se pensaba, y son un remanente, o vendrían siendo la herencia de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética sí trabajaba fabricando armas biológicas, y en su carrera armamentista, en su plan armamentista, decidieron construir estos laboratorios en Ucrania con ese fin,
Por lo tanto, todos estos medios, todos estos analistas, yo he visto analistas que se supone que son personas expertas, que tienen que ser creíbles y que están diciendo, no, en esos laboratorios no se crearon para hacer armas biológicas. Y están completamente errados. Sí se crearon para hacer armas biológicas. Esa era su intencionalidad inicial. Si se continúan haciendo armas biológicas ahí, eso ya es más incierto, porque se supone que en la segunda mitad de los años 90 todos estos países que tenían armas biológicas firmaron un tratado para deshacerse de esas armas biológicas, ¿ok? Y que son relativamente conocidas estas entidades, estos cuerpos biológicos de virus y bacterias que se utilizan, virus, bacterias, hongos y toxinas biológicas, ¿ok? Está el anthrax, está la peste, está, qué sé yo. Por lo tanto, sumamente incierto el tema, sumamente cochino, pero lo único que podemos sacar en cuenta de este asunto es que ahí sí se está escondiendo algo, y algo muy delicado. Obviamente todo este asunto suena mal, sobre todo sabiendo, me enteré por otras noticias de que Ucrania tiene nexos militares con China muy importantes, por esta misma razón de que Ucrania habría sido el área geográfica más importante en cuanto a carrera armamentista de la Unión Soviética, ¿okay? No solamente tenía estos laboratorios, ¿okay?, sino que tenía un montón de otras fábricas y cosas. Por lo tanto, en Ucrania se concentró un poder industrial bélico, y no solamente eso, sino que un poder técnico y de cerebros, ¿okay?, y de proyectos que cuando se terminó la Unión Soviética, los ucranianos quedaron ahí con toda esa infraestructura que no tenían dinero para mantenerla, y vieron qué poder hacer con ella. Y sacando entre líneas por lo que se ve, ¿cierto?, en estas noticias, habrían optado por vender esos proyectos o cofinanciarlos, ¿cierto?, ayudados con estas potencias, sobre todo con China y Estados Unidos al mismo tiempo. Ucrania habría trabajado para los dos bandos, y con China específicamente vendiendo planos de modelos de barcos, de aviones y de armamento de menor calibre, y un flujo de cerebros, de técnicos, ¿ok? Hay una historia ahí del primer portaaviones que tuvo China, que se lo compraron a Ucrania, un portaaviones que no estaba terminado, que quedó ahí, como les digo, quedó como herencia de la Unión Soviética, como un proyecto a medio terminar, pero obviamente Ucrania no tenía el dinero para terminar estas cosas, y le vendieron el portaaviones a un chino, a un civil, que se las da así como del Walt Disney chino, y que él dijo, no, yo lo voy a comprar y yo voy a hacer un parque temático con este tremendo barco, ¿ok? Pero obviamente no fue así, pues, y lo compró una ganga, le cobraron algo así como 20 millones de dólares botados, y junto con los planos. Y obviamente lo primero que hicieron fue armarlo, y así China obtuvo su primer portaaviones. Y de ahí comenzó China y Ucrania a tener una serie de nexos de tipo armamentístico, ¿ok? Por lo tanto, ahí vemos también cómo hay muchas cosas que no están apareciendo en la prensa, pero que son sumamente importantes, sumamente delicadas, creo yo. Y que muestran también la participación externa de China y Chile, iba a decir, de China y Estados Unidos con respecto a este conflicto, ¿ok? Y en donde ellos, ambas potencias están saliendo libres de polvo y paja, ¿ok? Y solamente se ataca a Rusia y a los rusos, ¿ah? Y se centra todo el asunto, toda esta cuestión en Putin. Putin es solo un hombre en esta cuestión. Este asunto es mucho más complejo. Ok, y por otro lado están, por lo menos las noticias, los análisis que vi, diciendo de que, anticipando de que habría luces de que esta guerra estaría llegando a su fin. Esto tomando en cuenta la buena disposición que habría tenido Rusia y Ucrania en las últimas negociaciones. Negociaciones que, hay que decirlo, en donde Rusia no ha cambiado ninguno de los 6 puntos que le ha pedido desde un comienzo a Ucrania. Ha sido Ucrania la que ha estado errática con respecto al tema de las negociaciones, ¿ok?
ha sido Ucrania la que se ha mantenido agresiva con el tema de las negociaciones, pero que ahora se muestran un poco más abiertos, ¿ok? Por lo tanto, algunos analistas se apoyan en eso para adelantar de que esto podría significar de que la guerra podría estar llegando a su fin. Tácticamente, los medios de uno y otro lado dan versiones distintas con respecto al asunto. Por un lado dicen en los medios oficialistas de que Rusia estaría estancado, de que el ejército ruso habría sido diezmado, y que eso lo dejaría en una posición a Rusia prácticamente de no poder actuar, de estar ahí varado prácticamente en Ucrania. Y el otro bando estaría diciendo de que eso no es así, de que la pinza del norte y del sur del avance ruso se habría cerrado, o sea, ya no habrían dos frentes, sino que habría solamente un solo frente, y que sería cosa de poco tiempo, dicen estos exitistas, de que Rusia tomara el control sobre todo el este del país, ¿ok? Como sea, bueno, a este asunto de que la guerra esté llegando a su fin, también algunos aducen el tema de los indicativos del petróleo, que el petróleo habría tenido un alza bastante importante, qué sé yo, de $30, por lo menos lo último que vi hace un par de días, no sé si eso se habrá mantenido, pero eso nos lleva a pensar, si el petróleo subió, perdón, si el petróleo bajó, perdón, eh, ¿por qué? ¿Por qué, por lo menos acá en Chile, se estaría disparando el precio de los combustibles? No se estaría tomando en cuenta la respuesta internacional de este asunto. Bueno, en fin, cosas de la economía, ¿cierto? Pero que eso marcaría sería un indicativo de que también que la guerra estaría llegando a su fin, la bolsa, digamos, estaría olfateando esa cuestión. A todo esto también a mí me llama la atención de que, por ejemplo, la Comunidad Europea, hasta donde yo me enteré, siga comprando, a pesar del supuesto bloqueo, a pesar de las supuestas sanciones, siga comprando combustible a Rusia. Y no solamente le han continuado comprando combustible durante toda esta guerra, sino que han aumentado su compra de combustible hacia Rusia. Nada es lo que parece, ¿cierto? En fin, parece que vamos a tener que repetir la frasecita una y otra vez. El tema es que yo no me adhiero a este asunto de que la guerra en Ucrania vaya a terminar ahora, ¿ok? Se podrá firmar una paz con Rusia, pero lamentablemente Ucrania va a quedar como una zona de crisis, una zona de violencia, lamentablemente, creo yo, en forma permanente durante un buen tiempo, ¿ok? Y creo que el plan para muchos era ese desde un comienzo, tener ese foco virulento activo, como les decía, por mucho tiempo. Parte de eso, por ejemplo, es la paupérrima ayuda que le entregó la Comunidad Europea y la OTAN a Ucrania, ¿okay? En su momento, muchas personas criticaron esta ayuda militar, diciendo de que primero que nada Ucrania no iba a ganar la guerra con este arsenal, con este pequeño envío, no iba a dar vuelta al conflicto, cosa que así fue. Y segundo, que no se sabía finalmente en qué manos iba a quedar toda esta ayuda militar que la Comunidad Europea pudiera enviar. Y así también ha sido. Rusia ha incautado mucha de esa ayuda que se ha enviado desde la Comunidad Europea, la ha incautado el propio ejército ruso, y se lo entrega a las guerrillas de las zonas separatistas, ¿okay? Por lo tanto, ahí lo que se está armando, con gracia, subvencionado con la ayuda de la OTAN y de la Comunidad Europea, es el ejército del área separatista, ¿okay? No sé si lo dije en otro video o lo comenté con una persona, no sé, pero está este tema de que, por un lado, ¿cierto?, tenemos este presidente que es un actor y que obviamente él de guerra no sabe nada,
y que su primera reacción fue incluir a la población civil en esta guerra y facilitarles armas, aunque no tuvieran preparación militar, y recibir, ¿cierto?, estos mendrugos que le envió la Comunidad Europea y entregársela a la población civil. Y, insisto, no sé si lo dije, pero eso termina siempre lo que le pasó a Estados Unidos en Afganistán, ¿ok? Cuando le entregaron armamento, ¿cierto?, a los mujahedines, y después el tema le salió el tiro por la culata, ¿ok? Lo mismo va a ocurrir acá. No sería para mí una sorpresa de que, por ejemplo, en algún momento algún grupo armado, ¿cierto?, diera problema en la misma capital, intentaran derrocar el gobierno o alguna cosa por el estilo, aduciendo cualquier cosa, que el presidente es un traidor o no es lo suficientemente nacionalista, qué sé yo, ¿ok? Pero a lo que voy es que, aunque se firme el pacto aquí, la violencia en Ucrania va a quedar. Esos grupos difícilmente van a ser desarmados, ¿ok? Y nuevamente Rusia va a tener que estar permanentemente ahí sofocando guerra de guerrillas, que es lo peor de lo peor, ¿cierto? Involucrar a la población civil. Gracias Zelensky. Gracias. Esa va a ser la herencia del presidente ucraniano, ¿ok? Una violencia dentro de Ucrania, una violencia absolutamente cruel y que va a impedir que el país progrese durante mucho tiempo, ¿ok? No me cae en la cabeza, como les digo, yo tengo dos dedos de frente y no me cae en la cabeza de que la OTAN y la Comunidad Europea hayan sido tan inocentes como para no prever este asunto, ¿ok? Obviamente sabían lo que estaban enviando, sabían la calidad del material que estaban enviando, sabían que estaban enviando material desechable en muchos casos y en otros casos material, no sé, pues como el gobierno de España, que envió estas unidades desechables antitanques que producen ellos. Obviamente están haciendo promoción a su producto nacional, ¿ok? Y así, ¿cuántos más estarán haciendo negocio también con esta ayuda militar a Ucrania? En fin, eso unido a los profundos odios que se han venido gestando en Ucrania desde hace 8 años y que se van a potenciar mucho más, que se están potenciando mucho más con esta guerra, me hace muy difícil creer que la violencia en Ucrania va a desaparecer con un tratado de paz entre Rusia y Ucrania. Esto va más allá de este asunto. Y es una pena porque mientras ese foco siga encendido, la tensión entre Oriente y Occidente va a permanecer encendida. Una tensión que nuevamente favorece a China, ¿ok? Hablábamos de que China no está aún preparada para enfrentar una gran guerra. Siempre lo hemos dicho que China, mientras no tenga todas las piezas colocadas en su robot, no lo va a hacer. China no va a emprender ninguna aventura como lo hizo Rusia, a menos que sea obligada a ello. Pero llegado el momento sí lo van a hacer, ¿ok? Pero para China es muy conveniente debilitar a su vecino, ¿cierto? Aliado, entre comillas, pero es un aliado, ya lo hemos conversado otras veces, es un aliado forzoso y por lo tanto para China es muy conveniente tenerlo controlado. Ya dijimos que China ha participado, ¿cierto? Es una pieza clave en todo este desgaste que está teniendo en los últimos años Rusia con respecto a su gasto militar, al tener que estar movilizando sus tropas, ya sea por ejercicios militares o por estas acciones ya a gran escala, pero constantemente una mella a la economía, una mella al mismo arsenal ruso, qué sé yo. Pero decíamos que el tema del Asia Central era muy importante y como dijimos en otro video, ¿cierto? El Asia Central mostró su carta, mostró su lealtad en este momento y fue una lealtad en bloque hacia Rusia. Es decir,
todos los países del Asia Central, que son muy, muy importantes en cuanto a esta aventura de la Gran Guerra, mostraron su apoyo y con esto hacia Rusia, y con esto muestran un rechazo hacia China, que es lo que China necesita finalmente. Lo he dicho varias veces, que saber hacia dónde va a estar la lealtad del Asia Central es lo que va a determinar finalmente cuando el asunto esté listo. Entonces ahí hay un trabajo que China todavía tiene que hacer poco a poco, introduciéndose, ¿cierto?, en estos países, influenciando en estos países, atrayendo su amistad y su interés hacia ellos, ¿cierto? Ya lo lograron en Afganistán y siguen avanzando, ya tienen trabajo avanzado en Irán. Lo que les queda es, ¿cierto?, saltar todo este cerco, todo este colchón que queda en medio, ¿ok? Ahí China todavía tiene un trabajo por hacer. Pero, y para terminar ya este asunto, esta idea, lo importante de este asunto finalmente es el dolor humano, es el gasto humano que hay detrás de toda esta jugada, que uno se puede entretener. Para uno puede ser muy entretenido empezar a mover piezas y jugar al analista geopolítico, pero la verdad es que todo este asunto es un asunto muy, muy, muy doloroso, obviamente. Y los que han sacado la peor parte de todo esto, y los que han sido los perdedores, y son los que están perdiendo ahora, y son los que van a seguir perdiendo más adelante, son los civiles de Ucrania, y sobre todo los civiles del área separatista, ¿ok? Son las mayores víctimas de todo este asunto, ¿ok? Y aunque Rusia incluya en sus peticiones para la firma de la paz el que se reconozca, ¿cierto?, estos territorios como área independiente, como les digo, eso va a ser muy difícil, tomando en cuenta la gran cantidad de armamento que está ahora en manos de civiles. Por lo tanto, tomando en cuenta el nivel de odio que se ha generado entre esa población hermana, es muy difícil, por lo menos para mí es muy difícil creer que la violencia étnica, la violencia en el área separatista vaya a terminar simplemente con la firma de paz entre Rusia y Ucrania. Finalmente, ellos no son los principales implicados en esta guerra. Este conflicto nació desde el área civil, con distintas facciones inflamando los discursos y las ideas en la población civil de uno y otro lado, ¿cierto? Y finalmente ahí está lo importante, ahí está la lección que este asunto nos tiene que dejar, ¿cierto? De evitar que los fanatismos dentro de un país. Acá en Chile ya estamos sonados, es cuestión de tiempo para que la violencia explote a gran escala. Y la violencia, el mal, actúa por contacto, ¿cierto? Las alitas de los demonios, ¿cierto?, mientras se juntan, se excitan y van infectando con esta enfermedad llamada odio, que va creciendo. ¿Ok? Ya vemos en lo que termina todo esto, ya vemos quiénes son los que se benefician de todo esto, y ya vemos quiénes son los mayores perdedores en todo esto, la gente común. Siempre lo he dicho, la guerra es la mayor expresión de abuso del poder sobre el hombre común. Y eso es simplemente, eso es la guerra. Pero la guerra no nace así de la noche a la mañana, se va gestando, la van cocinando, van poniendo los ingredientes, le van echando salsita a la cosa, tal cual como lo están haciendo acá en Chile, ¿ok? La violencia en la Araucanía ha comenzado de a poquito, esa chispita, a subir, ¿cierto? Y no va a parar, obviamente no va a parar. A ellos, los poderosos, no les interesa en lo más mínimo detener esta violencia. Todo lo contrario, mientras más crezca, más ganancias hay. Y ya vemos cómo estos políticos, se puede caer el país a pedazos. Pueden estar reventando a la gente, pero les da lo mismo.
mientras el dinerillo siga fluyendo hacia sus pantalones. ¿Ah? Con respecto a eso, no me gusta compartir material violento, pero esto es solamente si es que para alguien que esté interesado en introducirse un poco más en el tema del tema del Donbass, del área separatista, qué sé yo. Un tema que fue ocultado por la prensa, ¿cierto? Fue silenciado, aquí no pasa nada, y realmente era un conflicto mucho mayor de lo que hasta ahora, hasta hoy en día todavía mucha gente cree. Dan lo mismo las cifras, pero la misma ONU reconoce 13.000 víctimas en este asunto, y siguen apareciendo fosas comunes con civiles, ¿cierto?, acribillados, y que ahora obviamente se van a confundir con las muertes, con las pérdidas del conflicto actual y con lo que va a ocurrir después, en fin. Es decir, un drama enorme a nivel humano que no ha parado, que a nadie le importó, a nadie de las personas que tienen el poder para detener estas cosas o para influir en esto, a nadie le importó. Muy pocos periodistas cubrieron este asunto en su momento, y ya no hay nada que hacer. ¿Ah? Pero, en fin, para las personas que quieran ver un poquito cómo ocurrió este asunto, métanse ahí al canal, ¿cierto? Métanse a las listas de reproducciones, y en la lista que dice música, ahí agregué un documental. Que hay que decirlo, ojo, cuidado, porque es un documental bastante sensible, puede ser incluso un material perturbador para algunas personas, ¿cierto? Para muchas personas, creo yo, es un material bastante perturbador, a pesar de que no muestra violencia gráfica en sí, pero es muy perturbador en cuanto a que sí se muestra dolor y sufrimiento humano, ¿ok? Es un documental que no aporta datos, no aporta muchos datos, pero preferí colocar ese documental antes que otros documentales, porque finalmente la idea es esa: decir cifras, qué sé yo, 7.000, 13.000, 15.000 muertos, eso se dice fácilmente, ¿ah? Pero cuando tú compartes el dolor de una pérdida con una persona, de una víctima, ya puedes comenzar a dimensionar el asunto de qué se trata esto, ¿ok? En los tiempos modernos han habido guerras que han tenido mucho menos cantidad de muertos, y mucho menos cantidad, obviamente, de muertos civiles. Hablemos, no quiero comparar, pero sirve para tener una relación, digamos. Pensemos, por ejemplo, que en la guerra de las Malvinas, que ha creado, hasta el día de hoy, tiene profundas consecuencias en el pueblo argentino y en el pueblo inglés. Allí las muertes no alcanzaron a llegar a 700, ¿ah? Incluyendo los dos bandos, ¿ok? Y aquí estamos hablando de ¿cuánto? De 13.000, 15.000 víctimas civiles, ¿ok? O sea, y esto prácticamente ocultado durante 8 años. ¿Ah? Yo no tenía idea de la dimensión que tenía este problema. Sabía que en Ucrania habían temas de grupos separatistas, qué sé yo, pero nada más. Entonces este material ayuda a, como les digo, a humanizar un poco ese asunto, un material que hay que verlo obviamente con cuidado, evitar que este material se transforme en algo negativo hacia nosotros. La idea no es fomentar un odio hacia una cierta población, ¿ok? Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, estos mismos grupos de ultraderecha, de gente muy joven, ¿ah? Por eso les digo, si es lo mismo que está ocurriendo acá, gente muy joven, pero hay que tomar en cuenta que es gente que ha sido adoctrinada, ¿me entienden? Eso no justifica lo que hacen, pero sí hay que entenderlo. Si nadie es inherentemente malo, nos transforman en orcos, ¿ok? Los orcos no nacen orcos, ¿ah? ¿Cierto? El mago blanco los transforma, ¿ah? Nacen como elfos, muy bonitos, pero después el mago los transforma en estos seres despreciables, ¿ok?
Entonces, no es la idea fomentar, no es mi idea fomentar odios con respecto a este asunto, pero sí comparto ahí y dejo ese material para el que le interese verlo, ¿ok? Y junto con ese documental hay otro material anexo acerca de un hecho de violencia que habría sido el que desencadenó, ¿cierto?, la lucha entre los separatistas y primeramente estos grupos neonazis que el gobierno armó como guerrilla y que después finalmente se transformó en un bombardeo del ejército ucraniano hacia población civil directamente, que fue una manifestación que hizo un grupo separatista en Odessa, en donde llegaron algunos grupos de estas células neonazis, golpearon a la gente huyó hacia un edificio público, no un edificio de gobierno, era una cosa así como una biblioteca, un edificio bien bonito, sin pensar que estos tipos iban a quemar el edificio. ¿Okay? Mucha gente saltó de los pisos altos, 3, 4 pisos, desde afuera les dispararon, en fin, dicen que murieron 50 personas, estaba la policía presente, no hizo nada, estaban los militares presentes, no hicieron nada, y desde ahí comenzó la violencia. ¿Estamos muy lejos acá en Chile? ¿Estamos muy lejos de vivir algo parecido? Yo creo que no, ¿ok? Entonces, ojo, la salud empieza por casa, ¿ok? ¿Qué tienen que hacer esas niñitas ahí haciendo desmanes y protestas todos los días en la calle? ¿Ah? Usted como papá, qué sé yo. Ahí comienza el antídoto para esta cuestión. Empieza con nosotros, ¿ok? Tenemos que calmarnos, tenemos que no dejar que nos obliguen a formar parte de un bando, ¿ok? Que finalmente y terminamos con esta actitud mafiosa. Hay mucho odio aquí en Chile. Yo salgo a la calle, tomo la micro y está la tensión así, todos se miran así como, este compadre, este desgraciado, quizás qué me va a decir, ¿me entienden? Relajémonos un poco, disfrutemos de esta paz que tenemos todavía. Aprendamos de lo que está sucediendo en otro lado, por eso me interesa también seguir hablando de esto, ¿ok? Los sufrimientos que vienen después de que se desencadena la violencia real no, son inexplicables, ¿me entienden? Entonces tomemos conciencia, los adultos de este país somos nosotros, nuestra generación, la que tiene que impedir lo que quieren lograr los malvados, ¿sí? Que es la violencia, ¿sí? Siempre la violencia va a ser la ganancia para ellos, ¿sí? No nos apuntemos con el dedo, escuchémonos, en fin, cuántas cosas simples que se pueden hacer en el día a día. Las familias aquí en Chile están muy dañadas, ¿eh? Dentro de una misma casa hay muchos odios, ¿eh? Dentro de una misma familia hay muchos odios, ¿eh? Terminemos con esa cuestión, ¿eh? Y no deshumanicemos lo que está pasando en Ucrania, que es muy terrible, ¿eh? Esos memes ridículos que hacen bromas con respecto al asunto, ¿eh? ¿Por qué consumir ese tipo de cosas? ¿Eh? No se malgaste tampoco contestando cosas, no se llene de odio. En fin, ¿qué consejo puedo dar? Si yo creo que la gente con conciencia lo sabe, pero dentro de todo este material con el que nos bombardean, de repente es muy difícil seguir una línea lógica y metódica, ¿no? Uno mismo pierde las casillas de repente de vez en cuando. ¿Cómo no la van a perder? ¿Cómo no van a estar perdiendo el camino, la ruta? Los cabros más jóvenes. Ya lo dije en otro video, ¿cierto? Los cabros no están teniendo ninguna oportunidad. ¿Ah? Uno ve una propaganda de tallarines y esa propaganda de tallarines te está metiendo odio en la cabeza. ¿Ah? Porque nosotras, las mujeres empoderadas, nos merecemos este tallarín. No sé, ¿me entienden? Entonces, si los cabros no están teniendo ninguna oportunidad frente a toda esta mierda, somos nosotros los que tenemos que darles otra cosa, ¿no? Y si nosotros no somos capaces de controlarnos, si nosotros no somos capaces de respirar, contar hasta 3 y escuchar al otro, no sé, ¿me entienden? Como les digo, ya después, si no estamos haciendo nada, no sacamos nada con llorar sobre la leche derramada.
Entonces, eso. Se me alargó bastante el video. Les dejo, como les digo, ese material. El documental está con subtítulos en español, pero hay que activarlos. ¿Okay? Hay que activarlos. Y no se activan donde dice CC. Se activan abajo en la caja de herramientas, que es como una florcita, una estrella que hay abajo. Ahí hay que apretar, ¿cierto? Y ahí dice subtítulo en español, ¿ok? Para poder tener los subtítulos. Por eso también lo dejé ahí, porque estaba con subtítulos. Como les digo, está el documental y está el material anexo de videos caseros que muestran cómo se inició ese hecho de violencia ahí en Odessa, que fue lo que inició la violencia en Ucrania finalmente. Y también hay un video cortito acerca de un programa de televisión que hicieron ese mismo día en la noche, ¿no? En donde estaba un político ahí presente y había un periodista recorriendo el lugar, ¿cierto? Y están tratando de están hablando en ucraniano, no se les entiende mucho, pero por los comentarios yo me pude hacer una idea de lo que era el asunto, y que están tratando de dar vuelta a la cuestión y están tratando de echarle la culpa a los separatistas de que ellos habrían iniciado la violencia, cuando es claro. Por eso subí el otro material también, que es más gráfico, pero para el que lo quiera ver, para el que se quiera asegurar de cómo fue el asunto, está ahí. Entonces, y en este programa de televisión tratan de dar vuelta al asunto, ¿ah? Y esta gente que fue víctima los tratan de hacer ver como los victimarios, ¿cierto? Y incluso el periodista está con un casco así, típica de los periodistas, y muestra unos casquillos y dice: aquí hay unos casquillos de que estaban disparando los separatistas, ¿no? Entonces, obviamente los casquillos quedan en el lugar donde se dispara un arma de fuego. No es el casquillo el que te llega, pues, te llega la bala, ¿ok? Entonces, si estaban esos casquillos ahí, obviamente no habían sido disparados por los separatistas que estaban dentro del edificio, ¿ok? Pero la televisión es televisión, y la televisión es magia que da vuelta a las cosas como quieren, y la gente en el set de televisión, el público aplaudiendo, ¿eh? Con todo este drama que había ocurrido, ¿cierto? Y de ahí, ¿cierto? Ya quedó el chip libre. La gente no sigue, ¿cierto? Está de nuestra parte, ¿eh? Después yo he visto otros videos después donde ya se chacreó el asunto, y en los matinales ucranianos habían tipos diciendo: hay que unirse para ir a matar a esta gente, para exterminar esta plaga, son 1,5 millones de personas nomás, no sería tan difícil arrasar con todo ello. En un matinal de televisión ya diciendo eso. Entonces ya el odio ya está, pero ya desbordado, ya una vez que comienza no se puede detener, ¿me entienden? Y por eso mismo, ahora todo ese odio, con más encima con una gran cantidad de población civil con armas, difícilmente, después de que se firme la paz entre Rusia y Ucrania, difícilmente esa violencia se va a detener, ¿eh? Quedan odios y cosas profundas, muy profundas, por muchos años va a quedar, ¿ok? Hay mucha gente que denunció, en su momento denunció a sus vecinos para que los mataran, ¿me entiendes? Entonces, tú tienes tus parientes que tal persona, tu vecino, los denunció para que los mataran y los mataron, ¿ah? ¿Cómo quedas tú? ¿Estás esperando que alguien te entregue una metralleta para ir a matar a tu vecino? ¿Ok? Eso es más o menos lo que veo yo que va a pasar en Ucrania después de todo esto, ¿ok? Pero bueno, ahí está. Y antes que se me olvide, en ese programa, uno de los que estaba de panelista dirigiendo, digamos, uno de los estables en ese programa de televisión, era el alcalde, el que ahora es alcalde de Kiev, el boxeador este que le gusta posar con metralletas, así como Rambo, ¿me entienden? Y ahí vemos el origen de toda esta gentuza, ¿eh? Los cortan, tienen un molde, los cortan a todos, son todos iguales estos compadres, ¿eh? Todos provienen del mundo de la tele, del mundo de la fantasía que se le mete ahí a la gente. Tenemos que ponernos una vacuna contra eso, ¿me entienden? Reforzar nuestras propias defensas y mantenernos al margen de todo eso. Tenemos que ser permeables para las cosas buenas, impermeables para el mal, pero permeables para las cosas buenas, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta de que nadie tiene la última opinión, pero el tema importante es que nadie va a llegar a matarse por operar, ¿me entienden? En fin, también es un tema discutible ese, pero esa es la idea. Gracias, que estén todos bien, un abrazo,
para todos. Disfrutemos nuestra mirada en menos y despreciada paz. Aprendamos a amar la paz que tenemos todavía. Gracias. Chao.